China cambia de estrategia ante el endurecimiento del conflicto comercial con Estados Unidos. En respuesta a una escalada arancelaria con Washington, China ha designado a Li Chang como su nuevo negociador comercial. El relevo indica que Pekín se alista para una fase prolongada de tensiones que podrían afectar el comercio global. Donald Trump recibe hoy al primer ministro italiano en la Casa Blanca, con los aranceles como tema central. El presidente señaló avances con Europa y China, pero insistió en que no hay prisa por cerrar acuerdos. Desde Washington, informa Rachel Scott, de ABC News. La incertidumbre comercial entre ambas potencias sigue generando preocupación en los mercados internacionales. Washington ha elevado las tensiones con nuevos aranceles a productos chinos, impactando el mercado energético global. En su más reciente decisión, Estados Unidos ha impuesto gravámenes superiores al 240% sobre bienes procedentes de China, lo que implica que un artículo que cuesta $45 en territorio estadounidense tendría un precio similar en el mercado chino, tras las contramedidas. El recrudecimiento del conflicto comercial entre ambas potencias ha provocado una sacudida en los mercados energéticos internacionales. La disputa, que ya redefine los flujos globales de petróleo y gas, ha llevado a Pekín a reducir de forma significativa sus compras de gas natural licuado estadounidense, optando en su lugar por incrementar la adquisición de crudo proveniente de Canadá, en una jugada estratégica. Desde el año 2022, esta confrontación ha trascendido los sectores de tecnología y agricultura, alcanzando también a la industria pesada y al ámbito energético. Bajo la administración de Donald Trump, Washington ha adoptado políticas arancelarias más amplias, con un claro enfoque en la protección de su economía interna. Pekín ha dirigido sus represalias hacia el sector energético estadounidense, provocando una reducción cercana al 90% en las compras de crudo procedente de Estados Unidos. Esta maniobra refleja no solo el deterioro de los vínculos bilaterales, sino también la utilización del comercio energético como instrumento de presión geopolítica. Durante los años 2017 y 2018, China se consolidó como un cliente estratégico del petróleo y del gas natural licuado norteamericano, en un contexto de expansión del fracking y de creciente demanda energética. Incluso llegaron a explorarse posibles inversiones chinas en terminales de gas licuado en suelo estadounidense. Sin embargo, el actual enfriamiento comercial ha alterado esa relación. Los últimos datos revelan una contracción drástica en las importaciones chinas de hidrocarburos estadounidenses, mientras las compras de crudo canadiense alcanzan máximos históricos. Atraídas por precios más accesibles y un suministro previsible, las compañías estatales chinas están redirigiendo su demanda hacia el petróleo pesado de las provincias occidentales de Canadá, en un intento por reconfigurar su matriz energética en medio de una creciente volatilidad en la política comercial de Washington. China ha comenzado a considerar a Canadá como un proveedor más estable y confiable en el actual entorno geopolítico. Los productores canadienses, centrados en aumentar la extracción de crudo pesado, están capitalizando el crecimiento sostenido de la demanda asiática para expandir su presencia en el mercado. Según datos recientes, las compras chinas de petróleo canadiense se han duplicado en los últimos meses, posicionando a Canadá como el reemplazo más inmediato del suministro procedente de Estados Unidos. Este cambio responde, en gran medida, a la escalada de la disputa comercial entre Washington y Pekín. Las tarifas impuestas por la administración estadounidense sobre productos chinos desencadenaron respuestas equivalentes, entre ellas gravámenes de hasta un 30% sobre hidrocarburos estadounidenses, incluyendo petróleo y gas natural licuado. A ello se suman informes que señalan que firmas estatales chinas habrían sido instruidas para evitar generar ingresos a economías clasificadas como adversarias, lo que ha agravado el panorama para los exportadores norteamericanos, cada vez más desplazados por competidores como Rusia, Arabia Saudita y el propio Canadá, cuyos precios y condiciones logísticas resultan más atractivos. La disputa entre China y Estados Unidos ha alterado de forma significativa el comercio internacional de gas natural licuado.
Las compras chinas de este recurso procedente de Estados Unidos se han reducido prácticamente a cero en los últimos años, tras haber sido durante largo tiempo una fuente clave para satisfacer la creciente demanda industrial del país asiático, especialmente en los meses de mayor consumo. Las restricciones comerciales impuestas por Washington han interrumpido ese flujo energético, obligando a varios exportadores estadounidenses a cancelar o redirigir cargamentos. Ante este nuevo escenario, China ha fortalecido sus vínculos con Rusia y ha buscado diversificar su matriz de suministro a través de acuerdos con productores como Qatar y Australia. El cambio en el patrón de consumo está siendo observado de cerca por los grandes actores del sector energético, en momentos en que el equilibrio geoeconómico entre potencias como Estados Unidos, Canadá, Rusia y los países de la alianza OPE+ muestra una inestabilidad creciente. Esta volatilidad tiene implicaciones directas sobre los precios internacionales del petróleo y el gas. Un alza prolongada podría perjudicar tanto a China como a Estados Unidos, mientras que una caída abrupta afectaría seriamente a Rusia e incluso pondría en riesgo la viabilidad financiera de empresas norteamericanas del sector de shale. En este tablero incierto, todos los jugadores enfrentan costos potenciales, incluso mientras intentan posicionarse estratégicamente. Las disputas comerciales siguen generando inestabilidad en la economía internacional, con el sector energético ocupando un lugar estratégico en esta confrontación. Especialistas señalan que la reacción de China ante la presión arancelaria impuesta por Estados Unidos representa una jugada calculada que debilita una de las principales herramientas económicas de Washington. Pese a los intentos estadounidenses por ampliar su presencia como exportador energético global, la pérdida de China como uno de sus principales clientes supone un golpe considerable. En el año 2022, Estados Unidos enviaba cerca de 3 millones de barriles diarios al exterior, una proporción significativa de los cuales tenía como destino el mercado chino, lo que subraya la magnitud del retroceso. La contracción cercana al 90% en las exportaciones de petróleo hacia China se traduce en una pérdida de cientos de miles de barriles por día, con efectos directos sobre la rentabilidad y la capacidad de colocación internacional de los productores estadounidenses. Simultáneamente, la proximidad geográfica y política de China con Rusia le permite acceder a petróleo ruso con precios preferenciales, en momentos en que Moscú busca nuevos compradores tras las sanciones occidentales impuestas por el conflicto en Ucrania. Refinerías chinas están adquiriendo crudo de las variedades Urals y Expo, con descuentos que oscilan entre $1 y varios dólares por barril. Junto con el creciente volumen de petróleo proveniente de Canadá, estas alternativas están desplazando al crudo estadounidense del mercado chino. Al diversificar sus fuentes de suministro energético, China no solo reduce su exposición a Estados Unidos, sino que también fortalece su posición estratégica en medio de una guerra comercial de alcance global. Mientras las compañías petroleras de Estados Unidos intentan consolidar su presencia en regiones como Europa y América Latina, se enfrentan a una intensa competencia por parte de actores consolidados como las naciones del Golfo, Rusia y Canadá, que dominan segmentos clave del mercado internacional. Esta dinámica complica las posibilidades estadounidenses, ya que deben lidiar con precios poco rentables y elevados costos logísticos. En estados como Texas y Luisiana, varios productores atribuyen la pérdida de acceso al mercado chino a las decisiones comerciales tomadas durante la administración del expresidente Donald Trump. Sin embargo, el exmandatario ha defendido su enfoque, acusando a China de beneficiarse desproporcionadamente del intercambio comercial con Estados Unidos. Aunque esta postura puede generar réditos políticos a corto plazo, los efectos sobre la industria energética aún generan incertidumbre a mediano y largo plazo. En paralelo, el comercio petrolero entre Canadá y China enfrenta también ciertos desafíos operativos, como la limitada capacidad portuaria y de transporte en la costa del Pacífico canadiense, además de las complejidades técnicas asociadas al procesamiento de crudo pesado. Aún así, Pekín avanza en la firma de contratos de abastecimiento a plazos más extensos. Canadá, por su parte, acelera la ampliación de su infraestructura energética con la construcción de nuevas terminales y la expansión de oleoductos en la costa occidental, con el objetivo de incrementar sus exportaciones hacia el continente asiático.
Pese a los altos costos de producción, la región occidental canadiense ve una oportunidad de crecimiento si logra asegurar acuerdos estables con grandes importadores como China. El acercamiento entre Pekín y Ottawa en materia energética no solo responde a necesidades de suministro, sino que también refleja una reorientación diplomática estratégica. Ante el endurecimiento de la postura de Washington, China ha optado por un enfoque más pragmático, dejando de lado tensiones previas como el conflicto derivado del caso Huawei. En este nuevo escenario, el gobierno chino busca también estrechar lazos con países europeos, en un esfuerzo por contrarrestar la creciente influencia de Estados Unidos en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, gracias al auge de la producción de shale gas, con especial énfasis en los mercados del sudeste asiático. En el año 2021, China superó a Japón y se convirtió en el principal importador de gas natural licuado a nivel mundial, afianzando su papel como actor central en el sistema energético global. No obstante, la imposición de aranceles por parte de Pekín y su política de restricción de compras han afectado significativamente a los exportadores estadounidenses, que ahora enfrentan dificultades para reposicionar sus volúmenes en otros mercados. Aunque han intentado firmar contratos con clientes europeos, los temores políticos y los elevados precios han limitado el margen de maniobra. El conflicto bélico en Ucrania impulsó a Europa a aumentar sus importaciones de gas natural licuado, pero la volatilidad en los suministros ha debilitado las perspectivas de un mercado estable y sostenible. Si bien Canadá mantiene su alianza geopolítica con Estados Unidos, el comercio energético avanza bajo una lógica propia, moldeada por intereses económicos más que por afinidades diplomáticas. Las compañías del sector energético en Canadá están priorizando sus objetivos comerciales por encima de consideraciones diplomáticas, mientras el gobierno federal mantiene una postura distante, argumentando que se trata de acuerdos entre actores privados y compradores extranjeros. Esta posición revela una dimensión más profunda de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, en la que los recursos energéticos han pasado a ser un instrumento de influencia geoeconómica. Cada vez que Washington endurece su política arancelaria, Pekín responde ajustando sus compras de hidrocarburos, lo que ha intensificado las fricciones bilaterales en diversos sectores. En este contexto, las exportaciones de crudo estadounidense a China han disminuido en más de un 90%, y los envíos de gas natural licuado prácticamente se han paralizado. Como contrapartida, China ha reforzado sus vínculos energéticos con Canadá y Rusia, lo que podría modificar de manera sustancial las rutas de abastecimiento a nivel mundial. Esta nueva dinámica abre la posibilidad de un corredor energético desde Estados Unidos hacia Canadá, con potenciales beneficios diplomáticos y económicos para Ottawa. El panorama a futuro permanece incierto. Algunos expertos anticipan una eventual recomposición de las relaciones comerciales energéticas entre Washington y Pekín, mientras otros prevén una separación prolongada que consolidaría a China como socio preferente de otros grandes exportadores. Si las tensiones se mantienen, los productores estadounidenses deberán diversificar destinos, mientras China continúa asegurando suministros a través de acuerdos con Canadá, compras de petróleo ruso a precios reducidos y alianzas con países miembros de la OPEP+. Esta transformación podría debilitar la influencia energética de Estados Unidos en Asia, forzando un giro hacia mercados como Europa y América Latina. A pesar de estos esfuerzos, reemplazar a China como principal comprador no será sencillo. En un escenario de recuperación económica global y aumento sostenido de la demanda, Pekín sigue siendo un actor clave e irreemplazable en el tablero energético internacional. El prolongado desacuerdo comercial entre Washington y Pekín no muestra señales de moderación. Las tarifas impuestas permanecerán vigentes al menos hasta el año 2025, mientras que China ha dejado claro que continuará aplicando medidas de represalia. Este escenario podría extenderse hasta 2026 o más allá, acentuando la fragmentación económica internacional y generando mayores presiones sobre las cadenas de suministro globales. A pesar del evidente impacto económico, las consideraciones políticas siguen marcando la pauta. Aunque algunos expertos anticipan un posible giro en el contexto del ciclo electoral estadounidense, el auge del nacionalismo económico
y los llamados al desacoplamiento y la autosuficiencia en ambas naciones sugieren que la distancia podría profundizarse aún más. El ascenso de discursos populistas ha debilitado los mecanismos diplomáticos tradicionales, acelerando la reconfiguración de los flujos comerciales. La retirada progresiva de China del petróleo y del gas estadounidense está transformando el panorama energético. Las importaciones de crudo desde Estados Unidos se han reducido en más de un 90% y las compras de gas natural licuado prácticamente se han detenido. Como parte de una estrategia de reposicionamiento, Pekín ha intensificado su cooperación con Canadá y Rusia, consolidando rutas de suministro alternativas mientras penaliza a Washington y asegura fuentes estables a largo plazo. En paralelo, Estados Unidos intenta compensar la pérdida orientándose hacia otros mercados, aunque la volatilidad imperante genera incertidumbre entre exportadores e inversores. Este reordenamiento de las dinámicas energéticas globales deja en evidencia el alto costo de la guerra comercial. Aunque aún no hay un vencedor definido, una cosa es clara: las tensiones geopolíticas entre las dos mayores economías del mundo están redibujando las rutas del suministro energético. En este nuevo contexto, el petróleo y el gas han dejado de ser meros recursos comerciales para convertirse en instrumentos de influencia estratégica. ¿Está cayendo el dominio energético de Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.